Observe el ejemplo que muestra cómo simplificar la expresión dada. Lea cuidadosamente las explicaciones. Aquí vemos la expresión que nos entregaron y vamos a analizar cómo es esa expresión. Notamos que es una potencia cuyo exponente es fraccionario. Según las indicaciones, entonces, para empezar a desarrollar, dice que se debe escribir la potencia como un radical de índice 3, ya que el denominador de la fracción que tenemos como exponente es 3. Colocamos entonces el símbolo del radical y la base de nuestra potencia pasará a ser la cantidad subradical. Aquí la tenemos. Este 1 que tenemos como numerador no va a afectar la base del radical porque la expresión queda indicada. El paso siguiente, según las explicaciones que nos entrega, dice que se debe descomponer cada uno de los factores del radicando en potencias que tengan exponente 3. Esto se hace para poder simplificar los radicales. Es decir, vamos a tomar cada elemento que se encuentra en el radical y lo vamos a hacer o le vamos a realizar la descomposición en sus factores. En este caso vamos a empezar con el 72. Aquí vamos a hacerle la descomposición. 72 tiene mitad que es 36, 36 tiene mitad que es 18, 18 tiene mitad que es 9, 9 tiene tercera que es 3, 3 tiene tercera que es 1. Esos factores obtenidos los vamos a agrupar de tal manera que el exponente quede igual al índice del radical que me entregaron. Veamos que nuestro radical tiene índice 3. Vamos a procurar realizar entonces la agrupación de los factores con ese exponente. Aquí vemos que sí pudimos hacerlo con el factor 2, ya que se encuentra repetido 3 veces. Aquí lo vemos. Pero el factor 3 solamente se encuentra repetido 2 veces. Lo dejamos tal cual. Seguidamente también vamos a hacerle la descomposición a las potencias que tenemos con literal. El m a la 3 ya queda igual porque coincide el exponente de la m con el índice del radical. El n a la 5 lo vamos a descomponer en dos potencias, una que debe tener exponente 3 y la otra debe tener el faltante para llegar a exponente 5. Veamos que si tenemos n a la 3, faltaría un n a la 2 para llegar a n a la 5. X también lo vamos a descomponer. Uno debe tener el exponente 3 y el faltante para llegar a 4 sería 1. Aquí vemos la otra potencia entonces elevada a la 1. Esto se hace con el fin de aplicar la propiedad de cancelación del radical y el exponente, ya que tienen como característica de tener el mismo valor. Entonces, de este radical podemos aplicarle esa propiedad al valor 2, ya que coincide el índice con su exponente. Quiere decir que lo vamos a extraer de la raíz. Aquí lo tenemos. También le podemos aplicar la cancelación al m a la 3. Cancelamos el exponente 3 con el radical, nos quedaría m solamente. Lo mismo para n a la 3, cancelamos el exponente con el radical y nos queda solamente n. X a la 3 también cancelamos el exponente con el radical y nos queda solamente x. Dentro del radical que tenemos nos van a quedar aquellos valores o elementos que no tenían esa característica. ¿Quiénes eran? El 3 a la 2, aquí lo vemos, el n a la 2 y el x a la 1. Bien, ahora el paso siguiente dice que se escribe la respuesta de la simplificación, es decir, nos quedaría delante del radical 2mnx, tal cual como lo vemos, y en el radical nos quedaría 3 a la 2, que es 9, n a la 2
y x a la 1 que no hay necesidad de colocarle el 1. Y ahí terminaríamos el proceso de la simplificación. Vamos a resolver un ejercicio, el cual dice: simplifique la siguiente expresión. Veamos la expresión. Noten que es una combinación de operaciones de sumas y restas de potencia con exponentes fraccionarios. Para resolverla, el paso siguiente sería convertir cada expresión a radical. Aquí vemos el proceso. Recordemos que para convertir a radical tomamos la base de la potencia como cantidad subradical. El numerador del exponente fraccionario será el exponente de la cantidad subradical, que aquí en todos los casos es 1, no hay necesidad de escribirlo. Y el denominador del exponente fraccionario se convierte en el índice del radical, que para todos los casos en esta expresión que nos entregaron, el índice es 3, es decir, raíz cúbica. El paso siguiente para desarrollar manualmente sería realizar la extracción de los factores primos a cada una de las cantidades subradicales. Acá vemos el proceso. Para el caso del 343, vemos que tiene séptima, que es 49, 49 tiene séptima, que es 7, 7 tiene séptima, que es 1, y lo que hacemos es expresar los factores de tal modo que el exponente de agrupación me resulte con el mismo valor que el índice del radical que estoy trabajando. Entonces noten que en este caso coincidió el exponente con el índice de mi radical. Seguidamente vamos a hacer la descomposición al 125. Aquí la vemos, que nos resultó como 5 elevado a la 3, que también en este caso el exponente coincide con el índice de la raíz. Y por último, aquí vemos la descomposición del 512, que es bastante extensa, y vemos que los factores obtenidos los agrupamos de tal manera que el exponente sea 3 para que coincida con el índice de la raíz. En este caso obtuvimos los factores 2 a la 3 por 2 a la 3 por 2 a la 3. Una vez que ya tenemos todas las descomposiciones, vamos a reemplazar esos factores obtenidos en las cantidades subradicales. Aquí vemos entonces, para el primer radical, en vez de escribir 343, escribimos 7 a la 3. Aquí lo tenemos. En la siguiente expresión, en vez de escribir 125, escribimos 5 a la 3. Aquí la tenemos. Y para el 512 ya vimos que obtuvimos 3 factores. Lo que vamos a hacer inmediatamente es distribuir la raíz cúbica a cada uno de los factores obtenidos. Aquí lo vemos, raíz cúbica de 2 a la 3 por raíz cúbica de 2 a la 3 por raíz cúbica de 2 a la 3. El paso siguiente es cancelar los radicales y exponentes que coincidan, que como vemos en todos los casos se da la cancelación. Miremos aquí cancelamos ya en todos los radicales el radical con el exponente y nos está quedando solamente la cantidad subradical en cada una de las expresiones. Vamos a simplificar. Entonces, de nuestra primera cantidad nos queda solamente el 7, de la segunda cantidad nos queda solamente el 5 y de la tercera cantidad nos queda 2 por 2 por 2, que lo vemos aquí. Y ahora simplemente vamos a desarrollar el polinomio aritmético, sabiendo que debemos resolver el producto que tenemos con corchete. Aquí lo vemos, entonces
El primer término es 7, el segundo menos 5, el tercero, haciendo el producto, es menos 8, y finalmente hacemos la suma de términos, dándonos como resultado el valor menos 6. Y hemos terminado de resolver el ejercicio. Analicemos el siguiente ejercicio. Determine el perímetro de la siguiente figura. Aquí vemos la figura. Para determinar el perímetro, recordemos que debemos sumar todos los lados de esa figura. Vamos a expresar entonces la suma: raíz de 54 más raíz de 96 más raíz de 150. Para resolver esta suma de expresiones con radicales manualmente, el paso siguiente sería tomar las cantidades subradicales y realizarle la descomposición en sus factores. Veamos entonces. Para el número 54 ya hemos hecho la descomposición, intentando de que el exponente de los factores me queden con exponente 2, ya que el radical tiene índice 2 en todos los casos. Pasemos a la descomposición del 96, aquí lo vemos, nos quedó expresado con los factores 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 por 3. Y finalmente la descomposición del 150, la cual nos quedó con los factores 2 por 3 por 5 a la 2. El paso siguiente sería tomar esos factores y reemplazarlos como cantidades subradicales. Veamos entonces. Aquí vemos que en vez de escribir 54 como cantidad subradical, hemos reemplazado por los factores obtenidos, es decir, 2 por 3 a la 2 por 3. Para raíz de 96 hemos reemplazado los factores obtenidos, aquí los vemos, 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 por 3. Y finalmente, en vez de escribir raíz de 150, escribimos la raíz pero con los factores obtenidos para 150, que son 2 por 3 por 5 a la 2. Aquí los tenemos. El paso siguiente es distribuir el radical a cada uno de los factores. Aquí lo vemos. Hemos distribuido la raíz al 2, al 3 a la 2, al 3 y así sucesivamente. Esto con el fin de aplicar la propiedad de cancelación del radical con el exponente. Vemos entonces que para el primer caso, que es 2, no se puede hacer la cancelación porque el 2 tiene exponente 1 y no coincide con el índice del radical, que es 2. Queda indicado. El 3, veamos que está elevado a la 2 y sí se va a poder cancelar con su exponente. El 3 quedaría con el radical indicado. Así sucesivamente vamos cancelando aquellos que se puedan y los que no quedarán indicados con su radical. Veamos el paso siguiente. Aquí vemos entonces que nos queda raíz de 2, el 3 solamente, ya que cancelamos el radical con el exponente. Aquí nos queda indicado raíz de 3. Aquí cancelamos radical y exponente, nos queda un 2. Lo mismo en el segundo término, cancelamos radical con el exponente. Nos queda indicado el raíz de 2, que no se pudo simplificar. Lo mismo que el raíz de 3. Para la siguiente expresión nos queda indicada la raíz de 2, la raíz de 3 y el 5 se pudo cancelar el radical con el exponente y nos queda 5 por fuera del radical. Paso siguiente ahora es resolver productos y agrupaciones. Veamos entonces que para esta primera expresión de la suma nos va a quedar entonces el coeficiente delante, que en este caso el coeficiente es 3, y nos van a quedar entonces para esta expresión indicada raíz de 2 por raíz de 3. Para la segunda expresión nos quedaría el producto 2 por 2, que nos resulta 4, y nos quedan indicados raíz de 2 y raíz de 3. Para la siguiente expresión, el coeficiente 5 lo colocamos delante de la expresión
y nos queda indicado el raíz de 2 y el raíz de 3. Ahora lo que vamos a hacer es agrupaciones de aquellas cantidades subradicales que no se pudieron simplificar. Veamos entonces. Aquí nos quedaría, en este caso, tenemos la misma característica en toda la expresión polinómica. Entonces lo que hicimos fue sumar los coeficientes que anteceden a los radicales, es decir, 3 más 4, 7, más 5, 12, y conservamos en el radical raíz de 2 y raíz de 3, ya que los términos son iguales. Y finalmente, estos dos términos los vamos a agrupar en una sola raíz cuadrada y hacerle el producto de sus cantidades subradicales. Es decir, que quedaría como 12 raíz de 2 por 3, que es 6.